Buenas tardes, profesor. Hoy explicaremos el curso de motores de combustión interna. El tema es análisis y evaluación del estado de eje de levas. Somos el grupo 7 y como objetivo tenemos, estos son los objetivos a realizar, son un general y 3 específicos. Como procedimiento de taller tenemos el uso de EPPs y charlas de seguridad, actividades primordiales que se realizan en cada taller. Por ejemplo, el uso de EPP, equipo de protección personal, debe consistir en botas, overoles, guantes, lentes y cascos, y también tapones del oído. Las charlas de seguridad se basan en hacer recordar al personal los peligros, los riesgos de estar sometido estar en ese taller. Como primer procedimiento tenemos es llenar el ATS en el taller en forma grupal, de manera para poder empezar a trabajar y hacerle firmar al profesor encargado del taller. Desmontar el eje de levas respetando el orden para aflojar los pernos de sujeción. Todas estas actividades se tienen que realizar para desmontar el eje de levas. Vamos a el laboratorio número 2, vamos a hacer lo que es el análisis y evaluación del eje de levas. Para ello, mi nombre es Jordan Chávez Flores, mi nombre es Alfredo Sierra. Les habla de la Yolanda Chávez, mi nombre es Yaques Solena. Mi nombre es Yaranga Pérez Roy. Para ello, como procedimiento número 1, vamos a medir y analizar lo que son las levas del árbol de levas. Como segundo procedimiento vamos a realizar las mediciones del muñón en el eje de levas y también vamos a analizar. Así también evaluaremos lo que son un análisis y una toma de mediciones de los diámetros interiores de los cojinetes. También realizaremos la medición del espacio libre de los cojinetes a la unión del eje de levas. Adicional al laboratorio vamos a identificar, analizar y explicar el funcionamiento de estos componentes que vemos en la parte de la culata y además este componente que vemos adicional acá. La medición de levas del árbol de levas. Para ello, en uno de los procedimientos nos pide medir el diámetro mayor del leva y el diámetro menor de lo que es el lóbulo. Continuando con el laboratorio número 2, con el procedimiento número 1, que vendría a ser la medición de las levas del eje de levas. Como hemos podido observar, el motor que hemos desarmado contiene 4 cilindros. Cada cilindro está accionado por 2 válvulas que vienen a ser de escape y de admisión. Cada válvula está accionado igualmente por 2 levas, ¿no? Como podemos ver aquí, hemos podido recolectar los datos que del diámetro mayor, dato teórico de folleto, es 46.94 milímetros y el diámetro menor de folleto vendría a ser 36.94. Como podemos ver, toda esta fila de aquí está dentro del rango establecido del folleto, y como también se puede observar aquí, todos estos datos obtenidos están dentro del rango, ¿no? Con esto se puede llegar a la conclusión que el desgaste de las levas es mínimo, pero aún puede seguir trabajando. Después de hacer las mediciones correspondientes, como aquí podemos ver que hemos hecho la medición del diámetro mayor, en esta parte de aquí se muestra la leva, ¿no? Como ya hemos explicado, 2 levas activan un cilindro, que vendría a ser uno de admisión y el otro de escape, como se muestra en la imagen. Como se puede ver acá en esta figura, se puede ver rayaduras, ¿no? Esto básicamente se debe porque este componente está en constante fricción, y cuando esté en constante fricción va a estar en constante rozamiento, y si es que no hay una buena lubricación va a causar daño, ¿no? Como aquí se puede ver algunas rayaduras. Después podemos encontrar en un leva, hemos encontrado que hay grietas. Estas grietas, ¿a qué se deben? Estas grietas se deben a que posibles atribuyentes de impurezas sólidas, polvo, suciedad, partículas abrasivas o partículas metálicas se presentan en el aceite, ¿no? Y que posiblemente entraron por el filtro de aire.
Dichas partículas se incrustaron en la superficie del cojinete, que están en constante rozamiento con el eje de levas y que crean puntos de fricción y que provoca la ruptura de la película de aceite con el correspondiente desprendimiento, como podemos ver en esta parte que es del leva. Bueno, como aquí también se puede mostrar, aquí se muestra creo más detalladamente las rayaduras que presenta por la falta de lubricación, pero esto es poco a comparación de otros problemas que se ha podido investigar por internet, ¿no? Ahora vamos a medir el diámetro del muñón, para lo cual, para hacer la comparación, el diámetro del muñón con el diámetro del cojinete interior, para lo cual tener una diferencia, cuál sería de la holgura de aceite. Procedimiento número 2 tenemos medición en el muñón de cojinete en el eje de leva. Sabemos que hay 5 muñones en el eje de leva y las mediciones son, las especificaciones son, tienen que estar dentro del rango de entre 27.979 y 27.995 milímetros. Las mediciones que realizamos son 28.45, 28.44, 28.45 y 28.46. Esas son las mediciones que realizamos, y acá también nos da especificaciones del manual y hay una recomendación. Nos dice si el diámetro del muñón es inferior al especificado, recambie el árbol de levas. Entonces vamos a pasar a medir lo que es el diámetro inferior con el alexiómetro. A continuación mi compañero está pasando a medir. Una vez tomada esa medición, pasamos a revisar cuál es el diámetro, ¿no?, interior con el micrómetro. Y como resultados tenemos del procedimiento número 3, es las mediciones en las bocinas del eje de culatas, y los resultados tendrían ser entre 27.44 y 28.26, 28.3 y 28.39 y 28.3. Y esas son las mediciones, y las especificaciones deben estar entre 0.25 y 0.08 milímetros, ¿no? Limpie e instale el árbol de levas y las tapas de cojinete. Esas son las recomendaciones del manual. Usa un calibrador espesor que mida la holgura. Una holgura máxima de 0.25 y mínima de 0.08. Si la holgura es superior a la máxima, recambie la culata o el árbol de levas. Por otra parte, vemos acá 1, 2, 3, 4 medias puntas, que estas son bujías incandescentes. Bueno, estas sirven para el precalentamiento cuando el motor está frío. Sirve para el arranque en frío. Realizar la identificación de componentes adicionales del motor Toyota 12. Vamos a identificar el componente número 1 y componente número 2 de la culata. El componente número 1 son las bujías incandescentes, también llamadas calentadores. Las bujías es una pieza de metal que en la punta tiene un calefactor, y cuando una corriente eléctrica fluye a través de este elemento, se produce una gran cantidad de calor debido a su resistencia eléctrica. Su función es de calentar la cámara de combustión para así facilitar el arranque en frío. También es necesario posteriormente al arranque, cuando estas bujías permanecen encendidas para evitar fallas en el funcionamiento, cuando el motor todavía no llega a la temperatura ideal, y este proceso reduce el nivel de emisiones de gases contaminantes. El inyector, la función es de introducir una cantidad determinada de combustible a la cámara de combustión en el momento indicado. Con el funcionamiento de alta presión, ingresa por número 1 de esta imagen y toma dos caminos, uno hacia la cámara inferior y otro hacia la cámara superior. Como las presiones son iguales sobre el vástago que tapa la tobera, existe la presión del resorte. Para abrir el inyector hay que permitir una caída de presión en la cámara superior número 3, como vemos en la imagen. Esta caída de presión se logra accionando un solenoide que retrae el resorte, mostrando en el detalle 3, como en la imagen, y así el balín o esfera permite el paso del combustible que se encuentra en esa cámara hacia el retorno. Este combustible, cuando es liberado, retorna al depósito. Con esto la presión alta queda enfrentada a la presión que ejerce el resorte, como vemos en la imagen, logrando vencer el resorte, desplazando la tobera y permitiendo el paso del combustible al inferior de la cámara de combustión. Vemos aquí la acción que realizan estos dos componentes, que realizan una parte del ciclo de trabajo
del motor. Bueno, continuando con el laboratorio, en esta parte realizamos la medición del espacio libre de las bocinas al muñón de eje de levas. Medimos el diámetro de los cojinetes, el diámetro de los muñones. Tenemos 5 cojinetes. Medimos el tamaño de los cojinetes, tamaño del muñón, donde la resta de estos dos, que el de cojinete es 27,44 y el tamaño del muñón es 28,45, la resta de ellos dos es el espacio libre, que nos da de 1,01. Bueno, eso es el espacio libre, ¿no? Así, pasando al cojinete 2, también restamos los dos y nos da 0,18, la número 3 0,32, la 4 0,07 y la quinta nos da 0,15. Bueno, aquí en esta foto, en esta imagen, tenemos cuál es la forma de medir, ¿no? Con el alexómetro y con el micrómetro. Aquí en el cojinete tenemos unos agujeros. Estos agujeros sirven para poder lubricar el árbol de levas. Y también en el cojinete podemos observar, tenemos como un chaflán donde que se acumula el aceite, también para poder lubricar el levas. También realizamos la prueba con el azul de Prusia en los cojinetes y el muñón de levas. Para esta prueba pasamos a poner el azul de Prusia alrededor de los muñones y poner en su respectivo lugar al eje de levas, ¿no? Y poner los cojinetes con los respectivos, ¿no? Con los pernos, ajustarlos y aquí tenemos la prueba que algunas paredes no están chocando, ¿no? En este video se muestra cómo hemos hecho girar el eje de levas. En estos momentos estamos haciendo lo que es la evaluación con el azul de Prusia. Bueno, estos son los procedimientos del taller que se realizaron, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y estas son las horas en que realizamos y cada paso que realizamos, como en un diagrama Gantt. Análisis de la actividad. Basados en las mediciones e inspecciones determinamos el estado de cada uno de eje de levas. El mayor riesgo que expone el eje de levas como eje que gira en forma continua es la falta de lubricación. En este caso el eje de levas y las levas están en buen estado. ¿Cuáles son las recomendaciones con los datos y observaciones encontradas de los muñones y cojinetes de eje de levas? Se recomienda limpiar los componentes para poder tener una correcta medición y también evitar otras partículas que ingresen al interior del motor, y se recomienda tener cuidado al momento de utilizar los instrumentos de medición. Los encontrados en el taller fueron aceite refrigerante derramado, como riesgo sería contaminación en el área de trabajo, y como medida de control señalización del área de trabajo. Las recomendaciones son: durante el desmontaje no se observó ningún derramamiento del aceite, pues si en caso fuera lo contrario, use una cubeta para evitar este caso. Eso sería todo, muchas gracias. Las herramientas son un micrómetro, pie de rey, un disolvente, engrasador, alexiómetro, caja de herramientas. Se está realizando ahí la limpieza interior de la culata y el eje de árbol de levas con un disolvente, poder verificar y inspeccionar el estado en que se encuentra. En este momento estamos lubricando lo que es el árbol de levas para la correcta instalación. Aquí se está instalando ya se está colocando la instalación correcta de árbol de levas de manera correcta, engrasando los asientos, los seguros, y por último tendremos
ajustar con un torquímetro a